Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, en este primer video les voy a enseñar un poquito las diferencias entre los contactos línea, neutro y tierra física. En este caso vi una persona que quería darle un giro de 180 grados a su contacto, ya que la tierra física, los orificios de tierra física quería que estuvieran hacia un sentido específico. Bueno, en este caso este tipo de apagadores es a presión, de tomacorrientes. La tapa entra a presión. Lo único que vamos a hacer es quitar los dos tornillos, que no hay retirar la tapa, quitar los dos tornillos y luego girarlo. En este tipo de conectores de tomacorrientes solo se aflojan los tornillos laterales con un desarmador estándar. Es un desarmador de cruz Phillips del número 2, con punta Phillips del número 2. Y bueno, recuerden que este hueco grande es neutro y el pequeño, el que es un poquito más corto, es línea. Ahorita les vamos a entrar en más detalle en las aspectos de las clavijas y el por qué debe de llevar un sentido. Y pues es la tierra física, ¿no? Ahí vemos la pequeña señal de tierra. Entonces este tipo de conectores, o bueno, este tipo de tomacorrientes llevan 3 tornillos y tienen 2 perforaciones, como pueden ver. Si tu cable es calibre 12, en uno de los orificios cabe perfectamente. Pero si tu cable es más grueso, puedes dividirlo en 2 y en cada uno de los orificios meterlo directamente para abarcar estos 2 orificios. Regularmente traen 2 orificios porque de aquí puedes energizar y puentearlo, o sea, hacer un pequeño puente con el siguiente orificio para mandarlo hacia otro contacto o a otro tomacorriente. Este otro tipo de tomacorrientes es un poco más sencillo. El primero que les mostré es más caro, pero más común también en las casas. Y este otro también existe dentro de algunas casas, pero en este caso es más económico y un poco más, digamos, menos estético, pero igual de funcional. Sirven exactamente para lo mismo y tienen tierra física. Hay tomacorrientes que no lo tienen. Y bueno, aquí vamos a quitar el tornillo. En este caso, si trae tornillo, no entra presión en la tapa. Le vamos a retirar. Obviamente esto va a ser sin energía alguna. No debemos de tener energía en nuestro tomacorriente. Necesitamos bajar nuestra alimentación eléctrica por seguridad. Nunca digan yo lo hago así, o es que bájenlo, desconéctenlo. Bajen los breaks, es lo más recomendable, ¿no? En este caso lo que quería hacer este amigo era voltearlo 180 grados porque quería que los orificios de tierra física estuvieran hacia el sentido opuesto. ¿Por qué? No lo sé, pero esta fue una petición que me hizo un amigo. Y bueno, esto es muy sencillo. Mucha gente le decía que no era posible, mucha gente decía que había que cambiar la chalupa, otros que tenían que hacer un hoyo nuevo, o sea, infinidad de cosas, pero realmente no es necesario. Lo único que hay que hacer es quitar estos 2 tornillos y luego dar la vuelta. No hay gran conflicto en hacer eso. Lo único que nos podría afectar es que el cable fuera demasiado corto y estuviera muy corto para alcanzar a dar la vuelta, pero eso es pues difícil porque obviamente tuvieron que conectarlo con los cables afuera y luego tuvieron que meter los cables. Pero bueno, haciendo instalaciones eléctricas me he encontrado de todo. Pero bueno, ya que tenemos desconectado la electricidad, vamos a proceder a hacer todo esto. Aquí, como podemos ver, tenemos solamente 2 cables. No hay tierra física. Aquí está el tornillo de tierra física, pero no lo tenemos. Tendría que haber 3 cables. No lo tenemos, pero el contacto puede funcionar. No va a dejar de funcionar porque tengamos o no tierra física. ¿Es recomendable tenerla? Claro que es recomendable tenerla, sobre todo cuando tenemos las clavijas de
de tierra física regularmente vienen en aparatos metálicos. ¿Por qué es esto? Porque a veces el cable de línea se llega a trozar y hace contacto con el metal o la lámina de lo que son las estufas, refrigeradores, fuentes de poder de computadoras, cosas así. Entonces se recomienda tener tierra física para evitar que esté energizado el aparato y cuando lo toquemos sintamos una pequeña o una gran descarga, depende de qué tanto contacto tenga. Por eso es que existe la tierra física. Eso va a pasar. Entonces, como está conectado a tierra física, a la lámina, al momento de que se energice, la tierra física va a absorber y lo va a mandar a nuestra varilla, porque la tierra física regularmente es una varilla de acero recubierta o bañada en cobre, enterrada en el piso, o bueno, en la tierra, directamente en la tierra, y eso absorbe la electricidad que pueda tener nuestro aparato en los componentes metálicos que tengamos. Por eso es importante tener tierra física, aunque no es necesaria para el funcionamiento de algún aparato como tal. Y bueno, en este caso lo único que vamos a hacer es girarlo y ya nos quedó perfectamente los orificios en el sentido que quería este amigo. No lo estoy mostrando en un contacto de pared porque pues, es más difícil, es más complicado sacarlo y estar desarmando y grabar sobre todo. Entonces lo hago así, pero es exactamente lo que se van a encontrar dentro de un toma corriente de pared. Entonces bueno, ahorita vamos a proceder ya a ponerle los tornillos. Ya lo giramos, ya yo lo regresé a la normalidad obviamente porque no me interesa voltearlo, pero quería que lo vieran. También cuando van a hacer alguna reparación o un cambio, pues lo único que tienen que hacer es aflojar los tornillos, quitar los cables, ponerlos en el nuevo. Recuerden apretarlo muy bien y hacer exactamente el mismo procedimiento que estamos haciendo aquí. Es sumamente fácil hacerlo, siempre y cuando lo hagan con seguridad. Les reitero, bajen los brakes o la pastilla termomagnética. Ok, es interruptor termomagnético, o aquí en México muchos lo conocen como pastillas termomagnéticas. Bueno, en este caso lo pueden poner el cable en cualquiera de los dos tornillos, no importa, de cada lado obviamente, pero tenemos que checar que el neutro esté donde va el neutro y la línea donde va la línea. La línea, recuerden que es el pequeño y el neutro es el largo. ¿Por qué es importante ponerlo con orden? Bueno, ahorita les voy a explicar las clavijas que podemos llegar a tener, pero si nosotros los ponemos al revés y el fabricante de algún aparato en específico requiere que la línea vaya en la línea y el neutro en el neutro, pues lo vamos a afectar al no tener el orden que se debe de tener. Por eso es que uno se hizo más grande que el otro, para que no hubiera conflictos. Antes eran exactamente iguales. Si ven contactos o bueno, tomacorrientes ya antiguos, verán que son exactamente del mismo tamaño, son pequeños ambos, donde podían entrar cualquier tipo de clavija. Ahora ya no, ahora las formas de hacer las cosas y los aparatos van cambiando y los requerimientos de cada aparato son diferentes. Algunos van a requerir tierra física y algunos no. Por ejemplo, si nosotros encontramos una clavija como esta, ambos postes de la clavija son exactamente el mismo tamaño, y si lo ponemos de una manera o de otra no importa realmente, porque el fabricante sabe que no hay, en el orden no tiene ningún complejo o ningún problema, porque el diseño del aparato como tal está hecho para que funcione, ya sea que lo conectes de una manera o de otra. Y bueno, les recomiendo tener un desarmador probador. Vamos a verificar si estos cables están bien conectados, si el neutro está en el neutro y la línea en la línea, o sea, donde debería de ir, o están al revés. Les recomiendo este tipo de desarmadores
probadores porque son muy económicos y no tienen que gastar en un multímetro si lo que van a hacer es pues casero, y no necesitan gastar tanto en un multímetro. Estos son bastante útiles para saber cuál es la línea, cuál es el neutro o si está energizado algún cable. Es bastante importante que lo lleguen a tener, para que no vayan a tener ningún accidente. Aunque hayan bajado la pastilla termomagnética, es recomendable a todos probar que no haya ninguna energía. En este caso solo se conecta, y aquí, como estamos viendo, solo estoy haciendo tierra con mi dedo, y de un lado prendió el foco color naranja y del otro lado no. Eso quiere decir que estos cables están volteados. Aquí, como podemos ver, la línea está en el lado grande y aquí debería estar el neutro. Entonces hay que intercambiar estos cables para que la línea esté donde debe ir, en el lado pequeño, y el neutro en el lado grande. Y bueno, entonces tendremos que volver a retirar los tornillos y cambiar los cables. En este momento no lo voy a hacer, no es urgente, pero sabemos que esto está mal conectado y debemos hacer el cambio. Déjenme ir por unas clavijas, les voy a explicar un poquito más al respecto de eso, ya que es bastante importante. Por ejemplo, como les comentaba, este tipo de clavijas se puede conectar de cualquiera de las dos formas, porque ambas clavijas tienen unos postes pequeños del mismo tamaño. Se conectan y pues obviamente no vamos a saber si tiene un sentido u otro. Eso quiere decir que el fabricante que colocó un tipo de clavijas de este tipo no le importa, no importa el orden, ya que su aparato no requiere un orden específico. Algunos pensarán que como es corriente alterna no importa y se puede conectar como sea, y técnicamente funciona, pero algunos fabricantes, por razones específicas que ellos saben, lo van a conectar de alguna manera. Por ejemplo, puede ser que su cable de línea esté mejor aislado que el cable neutro, entonces por eso es que haya un orden, o el aparato funcione mejor si la línea llega de un lado y el neutro de otro. Recuerden que regularmente muchos aparatos no funcionan con la corriente directa como tal. Algunos traen algunos transformadores, como lo es las fuentes de poder de las computadoras. Adentro va a traer transformadores, lo convierten a 12 volts, a 5 volts y ya lo convierten en corriente continua. Y otros aparatos no requieren eso, no importa el orden. Y les voy a enseñar también otro tipo de clavijas. Por ejemplo, tenemos esto es de una plancha. Como pueden ver, tenemos un poste más ancho que el otro. Eso quiere decir que en este caso al fabricante le importa que conectemos de manera correcta la clavija. Siempre se va a conectar de esa manera. No quiere decir que no funcione si lo conectamos al revés. Sí funciona, pero el fabricante prefiere, o digamos que su producto, su aparato va a funcionar mejor si lo conectamos de esta manera. Está diseñado para trabajar así. Entonces por eso es que muchos fabricantes ponen este tipo de clavijas, para que haya un orden, cuál es la línea y cuál es el neutro. Este es el tercer tipo de clavijas que vamos a encontrar. Este tipo de clavijas traen dos postes iguales y un tercero. ¿Por qué no hacen un poste más grueso que el otro? Porque ya nos están poniendo un tercer poste, solo hay un orden para conectarlo. Entonces debemos de saber que siempre la del lado derecho va a ser tierra y la del lado izquierdo va a ser neutro, viéndola de frente con la tierra física hacia abajo. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de clavijas y la conectamos a este tomacorriente, no quiere decir que no va a funcionar. El aparato va a funcionar aún sin tierra física, pero aquí el fabricante nos está diciendo que recomienda tener una tierra física. Esto lo van a ver, como ya les había dicho antes, en aparatos que son metálicos mayormente. Fíjense bien,
En aparatos metálicos es donde van a haber clavijas de este tipo para tierra física, porque como les comentaba, ayuda a absorber cuando alguna de las piezas del aparato está energizada y nos está provocando pequeñas descargas al momento de tocarlo. Entonces los fabricantes ponen tierra física en este tipo de aparatos. No quiere decir que en este caso que no tenemos tierra física no va a funcionar, va a funcionar y va a funcionar bien. Simplemente es que es posible que en algún momento te dé alguna descarga si el cable se llega a fracturar y hacer contacto con el metal del aparato. Si el aparato es de plástico, regularmente no lo tienen y no te va a pasar nada, ¿no? Porque el plástico pues no es conductor. Y bueno, espero les sirva este video. Es mi primer video, vamos a subir muchos videos más explicativos y de diferentes herramientas, materiales y diferentes trabajos. Recuerden, yo soy Ulises y esto es Proyecto Novato 2.